Bueno, profe, el tema que hablaremos hoy es la argumentación y contraargumentación. Mi equipo está conformado por Joan Felipe Cárdenas Contreras, Jensi Juliana Mayor Oviedo, Carol Estefany Quintero Pérez, Juan Sebastián Borda Parra, Indira Emily Vargas, Carol Estefany Hernández Ariza y mi persona, John Steven Montaño Sánchez. En este tema de argumentación y contraargumentación hablaremos sobre la introducción, el objetivo, la historia, la característica, la clasificación o tipos, los representantes, daremos ejemplos, una conclusión y un mapa conceptual. Empezaremos con nuestra compañera Carol Estefany Hernández Ariza, donde nos explicará la introducción de la argumentación y la contraargumentación del tema. Buenas, mi nombre es Carol Hernández del grado 11B y les vengo a hablar sobre la introducción de la argumentación. Argumentar es aportar razones para defender una opinión, un punto de vista. Argumentamos cuando creemos que debemos apoyar un hecho o un asunto. Al argumentar pretendemos que el otro cambie de opinión, se convenza de que se ponga al lado del punto de vista en el que defendemos. Buenas, mi nombre es Carol Hernández del grado 11B y les vengo a hablar sobre la introducción de la contraargumentación. La contraargumentación es todo aquel donde le argumentamos algo contrario a lo que está argumentando la otra persona, haciéndole creer con evidencia que la argumentación que está dando no es válida. Bueno, profe, ahí nuestra compañera Carol nos hizo una breve explicación de lo que va a tratar el tema de argumentación y contraargumentación. Él nos hizo la introducción. Ahora yo le daré los objetivos, el objetivo general de la argumentación y de la contraargumentación. Bueno, profe, el objetivo general de la argumentación es investigar o dar razones de defender nuestro punto de vista o de nuestra opinión de un tema ya visto o ya propuesto en clase o en investigación. Pues podemos dar este ejemplo. El más grande elemento que influye en el clima es el sol. El argumento sería: a lo largo de la historia de la humanidad se ha podido comprobar que el clima se ha sintonizado de manera regular a los cambios climáticos producidos por la radiación solar. Y el objetivo de la contraargumentación es identificar y refutar de manera la opinión del argumento. Como ya vimos que en la anterior hablamos sobre el más grande elemento que influye en el clima es el sol y nos dio el ejemplo del argumento. Entonces ahorita lo da el ejemplo del contraargumento, que dice: aunque el sol es un factor importante, no es el único. En este caso se ha comprobado que el efecto invernadero es más potente. Entonces ahí no ven cómo se contrarían las cosas, cómo dan sus diversas negativas y positivas. Bueno, profe, ya haber visto la introducción de lo que vamos a ver en este tema y también el objetivo general, que es de la argumentación y la contraargumentación, nos dirigimos ahorita a empezar con el tema, con la principal, que es la historia. Nuestra compañera Indira Emily Peña Vargas nos explicará qué es la historia de la argumentación y de la contraargumentación. Buenos días, profesora Franio. Mi nombre es Indira Emily Peña Vargas del grado 11B. A continuación yo voy a hacer mi parte de la exposición acerca de la argumentación y la contraargumentación. Yo voy a comenzar dando unos datos, o sea, que no son directamente de los temas que me correspondieron, pero como no podemos participar activamente con mis otros compañeros para aportarle información a los temas de ellos, entonces me pareció conveniente pues darlo antes de que comenzara mi exposición. Que son, por ejemplo, frases que se utilizan para dar la razón, o sea, de ya uno decir, está bien, usted tiene la razón. Por ejemplo, son: reconozco que tiene razón. O sea, digamos, esas frases son utilizadas como para que suene de una forma más armoniosa cuando uno le da la razón a la otra persona. Entonces, reconozco que tú tienes razón.
o no había pensado en eso y pues acepta el nuevo argumento que la otra persona le da. Entonces ya entrando en materia de lo que a mí me correspondió la historia y la definición. Entonces voy a comenzar con la historia de la argumentación y la contraargumentación. La argumentación es una parte de la retórica y pues ellas se complementan, ¿no? Pero entonces la argumentación fue tomando más, digamos, autoridad y se fue apartando de la retórica más o menos en el año 1958, que fue cuando ya fue, digamos, volviéndose independiente de la retórica. Pero pues si nos queremos dirigir ya, digamos, a los inicios de realmente cuando comenzó la argumentación, nos tendríamos que ir, digamos, cuando a la época romana, a los griegos, o sea, realmente a la antigüedad. O sea, ¿qué pasaba en la antigüedad? O sea, no existían, digamos, lo que eran digamos, no utilizaban mucho lo que era la lógica, ¿cierto? O sea, la mayoría de situaciones se respondían, se solucionaban, era con conflictos, con guerras y ese tipo de situaciones, ¿cierto? No utilizaban mucho, digamos, lo que eran las treguas o lo que eran los pactos, lo que eran los tratados, no, o sea, era más como violencia, el que gane el más fuerte. Pero entonces digamos como que o sea, ellos fueron evolucionando y se dieron cuenta de que había una forma alternativa acerca de ganar una guerra, que era llegando, digamos, como a acuerdos donde juntas partes estuvieran de acuerdo, ¿cierto? Entonces ahí surgió el argumento. Entonces, digamos, daban argumentos, daban ideas de una situación que le favorecía a ambos y pues de ese modo llegaban a un acuerdo. Pues eran conclusiones, o sea, que se llegaban a través de la lógica, ¿cierto? Los argumentos que utilizaban eran ideas o sea, que tenían precedentes, o sea, que no se decían al azar, sino que eran pues lógicas. Pues había un debate, había una negociación y pues se llegaba a una conclusión en un motivo de mutuo acuerdo, ¿no? Pues después de todo, la argumentación la argumentación acompaña la búsqueda de la argumentación acompaña la búsqueda de las fórmulas para el apaciguamiento de las confrontaciones como clave para políticas nacionales e internacionales. O sea, siempre la argumentación ayuda a que, o sea, no haya confrontaciones mediante diálogo, mediante escritos, o sea, juntas partes pueden llegar a un acuerdo que los beneficie. Eso es lo que busca la argumentación, o sea, dar ideas acerca de temas que busquen mutuo acuerdo dentro de las partes. Es eso básicamente lo que es la historia. O sea, la argumentación se da a través de la necesidad. O sea, se llega a la argumentación a través de la necesidad. Después seguimos con la definición. Bueno, profe, ya he visto la historia de la argumentación y contraargumentación, donde nos dan a entender más a fondo cuándo nació la argumentación, en qué siglo. Nuestra compañera Indira nos explicó muy bien eso. Ahorita pasamos con la definición de argumentación y contraargumentación con nuestra compañera Jensi Juliana Mayor Oviedo. Definición del argumento. Un argumento es la expresión oral o escrita de un razonamiento o idea mediante el cual se intenta probar, refutar o incluso justificar una proposición o tesis. Las cualidades fundamentales de un argumento son la consistencia y coherencia, entendiendo por tal el hecho de que el contenido de la expresión, discurso u obra adquiera un sentido o significado que se dirige a un interlocutor con finalidades diferentes. Definición de contraargumentos. Los contraargumentos consisten en la formulación de posibles objeciones a lo que estamos argumentando, para posteriormente intentar demostrar que no son verdad,
Los contraargumentos se utilizan para que se aprecie mejor la fuerza de los argumentos. Bueno, profe, ya hemos visto a nuestras compañeras hablando sobre la historia y la definición de argumentación y contraargumentación. Ahora le vamos a hablar sobre la característica de la argumentación y contraargumentación. Nuestra compañera Karen Sofía Quintero Pérez nos hablará sobre el tema. Características de la argumentación. Primero, lógica. ¿Por qué se utiliza la lógica en la argumentación? Porque hay una serie de razonamientos coherentes. Generalmente esta se presenta de forma secuencial y además sigue una estructura determinada. Segunda, dialógica. ¿Por qué? Porque está destinada a enfrentar una serie de ideas que particularmente cuando se opone al emisor contra el receptor. Tercera, persuasiva. ¿Persuasiva por qué? Porque se busca convencer a una audiencia o a una postura tomada. Cuarto, contraargumento. ¿Por qué? Porque esta se elabora de posturas contrarias y asumidas. Características del contraargumento. Primero, el contraargumento contradice la tesis del texto, pero se respalda con razonamiento y argumentaciones de apoyo. Segunda, la conclusión del texto argumentativo tiene el mismo nombre o también se pueden llamar derivadas. Tercera, las derivadas hacen referencia a la consecuencia que se puede presentar a la propuesta del autor. Cuarta, ambos deben ser precisos y bien escritos y además deben tener unos buenos argumentos que apoyen lo que están diciendo. Bueno, profe, ya ha hablado mi compañera Karen Sofía de la característica, me corresponde a mí. Hablaré sobre la clasificación de la argumentación. Por primera instancia tenemos la argumentación escrita. Como podemos ver o dar un ejemplo de la escrita, es como escribir, digamos, escribir un poema, escribir una carta, es argumentación escrita. Todo donde podamos escribir. Por segunda forma tenemos la argumentación oral, donde es el hablar, el exponer. Cuando cualquier profesor nos pone al centro a exponer, eso es la argumentación oral, donde estamos dando todo nuestro decir, nuestra conciencia. Sigue por tercera tenemos la argumentación coloquial, donde todo el mundo puede hablar, dar su punto de vista sin provocar la polémica entre las conservaciones, y dar todo su punto de vista. Y por cuarta medida tenemos la argumentación formal, como podemos ver los ejemplos ahí, el lenguaje informal y el lenguaje formal. Dan un ejemplo: oye, ¿te gusta la comida? Y el otro: disculpe, ¿le gusta este platillo? ¿Cómo debemos hablar? La informal: ¿cuál es tu estado civil? Soy soltera. ¿Cuál es tu estado civil? Soy viudo. Así deberíamos hablar. Y por quinto tenemos la argumentación demostrativa, como podemos ver ahí, es el hablar bien, es el argumentar en la que presentan ciertas premisas y deduce la conclusión de que no puede ser otra manera para inferencia natural, conduce siempre a una conclusión. Seguimos con la argumentación persuasiva, donde hay una regla, donde él quiere mediante la lógica convencer debido a los recursos técnica y emplear y exponer, digamos, es que mantiene pendiente en todo y exponer siempre y estar siempre dispuesto a lo que pueda. Y por último tenemos la argumentación positiva y negativa. Damos el ejemplo del debate. El debate es una donde cualquiera de las dos personas, uno tiene la positiva y la otra negativa, como vamos a dar un ejemplo, como las redes sociales.
Algunos dicen que son buenas que porque no podemos comunicar con nuestros seres queridos a distancia, pero otros dicen que son malas porque hay peligro en que un desconocido no pueda hablar y todo eso. Entonces tienen lo positivo y tienen lo negativo. Bueno, profe, ahorita ya hemos visto los diferentes historia, definición, clasificación, característica. Ahorita nos toca representante. Nuestro compañero Joan Felipe Cárdenas Contreras nos habla sobre los representantes de la argumentación y de la contraargumentación. A dos personas que son las que tienen más relevancia y trascendencia de lo largo de la historia, los cuales son Aristóteles y Cicerón, que podríamos llamarlos los pioneros, los primeros que iniciaron en la argumentación. Datos, pero no menos importantes, tenemos también a Theodore Wittweb, Shane Perlman, Stephen A. Tolmin, Neil McCormick, Jürgen Habermas y Robert Alexi, que después de Aristóteles y un sinfín de personas que no tuvieron tanta relevancia, fueron los que tuvieron también muchísima más trascendencia en la argumentación. Por último tenemos la contraargumentación, la cual no tiene representantes como tal, ya que nació de la argumentación y de varias ramas relacionadas, entonces no tuvo representantes específicos. Esto se trata de refutar una objeción a un argumento anterior o a la conclusión argumentada. Como un pequeño ejemplo tenemos a los miembros del movimiento terraplanista, que son los que sostienen que la Tierra es plana, y también los de la comunidad científica que aseguran que el planeta es esférico. Entonces ahí existe el contraargumento en esos dos temas, lo cual de eso se trata, valga la redundancia, el contraargumento, de debatir y refutar una objeción o un argumento anterior a una conclusión argumentada. Bueno, profe, ya he hablado sobre el representante. Ahora le corresponde a mi compañero Juan Sebastián Bordaparra y a mi compañera Jensi Juliana Mayor Oviedo hablarnos sobre los ejemplos. Ejemplos de argumentación y de contraargumentación. Argumentación: los anuncios en contra del cigarrillo, una campaña electoral, un debate escolar, un anuncio publicitario, una defensa de tesis. Ahora va a dar acá un ejemplo de argumentación y de contraargumentación a la vez. A uno le dan una frase, por ejemplo, la temperatura de la Tierra iba en alza pero ya se detuvo. Ahora acaba el argumento. Hace más de una década que el registro meteorológico no obtiene nuevos signos del calentamiento. Ahora va contraargumento. Durante la última década se presentaron dos particulares fenómenos meteorológicos, el fenómeno del Niño y el fenómeno de la Niña, por lo que los datos obtenidos son fiables. Ejemplos de argumentación. Primero, el más grande elemento que influye en el clima del Sol. Argumento. A lo largo de la historia de la humanidad se ha podido comprobar que el clima se ha sintonizado de manera regular a los cambios cíclicos producidos por la radiación solar. Segundo, el dióxido de carbono aumenta posterior al aumento de la temperatura. Argumento. Se halló en algunas muestras de hielo de aproximadamente 1 millón de años de antigüedad un patrón del incremento de temperatura y el CO2 cada 100.000 años. Ejemplos de contraargumentación. Primero, el más grande elemento que influye en el clima del Sol. Contraargumento. Aunque el Sol es un factor importante, no es el único. En ese caso, se ha comprobado que el efecto invernadero es más potente. Segundo, el dióxido de carbono aumenta posterior al aumento de la temperatura. Contraargumento.
Es irrelevante el dato expuesto, ya que el hallazgo demuestra un aumento de CO2 cientos de años posteriores al aumento de las temperaturas y las condiciones actuales han cambiado. Bueno, profe, y ahorita por último le daré una sola conclusión sobre todo lo del tema de argumentación y contraargumentación. Como podemos ver, la argumentación se lleva muy bien con la contraargumentación, ya que con la argumentación nosotros podemos pensar nuestras cosas positivas, darnos a entender, darnos a punto de vista. En cambio, con la contraargumentación es ya como defender, ya es contraargumentar, digamos, ya es basarnos en lo al revés, digamos, ya es lo positivo y lo negativo, como los debates. Ahí podemos hablar sobre los debates con las redes sociales, que las redes sociales son buenas, que porque nos ayudan a comunicarnos con nuestra familia, pero también son malas por el peligro que corren los jóvenes, igualmente con el aborto y miles de ejemplos más. Bueno, profe, ya he hablado sobre todo el tema de argumentación y contraargumentación. Lo dejamos con Juan Sebastián Borda, nuestro compañero, que le va a explicar sobre dos mapas conceptuales, una breve conclusión sobre el tema. Elementos de la contraargumentación. Redactar un contraargumento consiste en expresar una idea para invalidar los argumentos contrarios, teniendo en cuenta criterios rebatibles de la parte contraria. Síntesis del argumento contrario. Se expone brevemente la postura contraria. Presentaciones del contraargumento. Se introduce el argumento que objeta el argumento contrario. Invalidación del argumento contrario. Se desacredita el argumento contrario, se exponen sus falencias, sus puestos rebatibles y muestran objeciones. Refutación. Se vinculan categorías y ejemplificaciones apropiadas. La argumentación consiste en defender una idea u opinión alegando una serie de razones que la apoyan. El propósito de la argumentación es convencer a alguien de la validez de una idea o persuadirlo para que adopte un determinado comportamiento. Propósitos de la argumentación: convencer, persuadir y refutar. ¿Te agradaría que otros te den la razón? ¿Has tenido la experiencia de lograr que otras personas hagan lo que tú propones? Cuando no estás de acuerdo con lo que dice otra persona, ¿expresa tu desacuerdo y triunfas en las discusiones? Si es así, debes ser una persona que argumenta bien, pues la argumentación se usa para esos propósitos. Partes de un argumento: las premisas y las conclusiones. Las premisas son afirmaciones mediante las cuales ofrecemos las razones para determinar nuestro punto de vista. La conclusión es la afirmación de un favor de la cual estamos dando razones. También podemos llamarle tesis. Bueno, profe, le damos muchas gracias. Ese fue todo la exposición de argumentación y contraargumentación de nuestro equipo y muchas gracias. Nos vemos en una próxima. Que tenga buen día, buena tarde, buena noche a la hora que esté viendo este video.